Saludos. Estamos en la unidad 1, ángulos y sus medidas. El tema para hoy sería ángulos en la trigonometría. Recuerden que yo soy la profesora Ángela González en el curso de trigonometría. El objetivo de esta presentación sería identificar ángulos en posición estándar y asociar su medida con la rotación del lado terminal, ya sea ángulos positivos o ángulos negativos. Reflexión. Si no tuviéramos fracasos, no apreciaríamos el éxito. Unos minutitos, unos segunditos para que entonces reflexionen. Ahora buscamos la libreta de matemática con la fecha de hoy. Ahora, además de clasificar los ángulos por sus medidas, también podemos trabajarlo identificando los ángulos por sus rotaciones, ya que la medida de un ángulo es la rotación de uno de sus rayos alrededor del vértice. Vamos a repasar eso. Yo tengo dos rayos, observe, y esos dos rayos están en un mismo punto llamado vértice. ¿Okay? Los ángulos siempre van a tener dos partes, el lado inicial y el lado terminal. El lado inicial es el rayo que permanece siempre fijo y el lado terminal siempre va a ser el rayo que rota. ¿Cómo los voy a identificar? Siempre vamos a tener entonces una flecha. Esa flecha comienza, pues donde ella comience, entonces sería mi lado inicial. Donde la flecha termine, entonces sería mi lado terminal. Y ya, eso sería todo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo este mismo ángulo y yo hago esta flecha de esta forma, bueno, pues entonces todo cambia. Este sería mi lado inicial y este entonces sería mi lado terminal. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a clasificar. ¿Qué es un ángulo positivo? Pues para que sea un ángulo positivo, esa rotación debe ir en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Tienen que ir en contra de las manecillas del reloj, conociendo el lado inicial y el lado terminal. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué sería un ángulo negativo? Pues todo lo contrario. Un ángulo negativo quiere decir que voy a favor de las manecillas del reloj. ¿Okay? Ángulo en posición estándar o normal. Un ángulo en posición estándar tiene su lado inicial sobre el eje de X positivo y su vértice en el origen. ¿Qué quiere decir? Pues mire, lo que me está indicando es que yo voy a tener el eje de X, el eje de Y, pero en el eje de X, para que sea posición estándar, tiene que estar solamente en el lado positivo. ¿Ok? El lado inicial está en el lado positivo de X. Y el vértice tiene que estar en el centro, en su origen. ¿Quién es el origen? El punto 0, 0. Y ya, con esas dos indicaciones, ya yo sé que un ángulo en posición estándar. Ejemplo. Tenemos eje de X, eje de Y. Voy a hacer mi ángulo. Okay, voy a hacer mi ángulo. Observe este ángulo. ¿Está en el origen 0, 0? Sí. Pues va cumpliendo con el ángulo en posición estándar. El lado inicial se encuentra en el eje positivo de X. No. Por lo tanto, ya no es un ángulo en posición estándar. ¿Ok? Siempre tiene que estar en el eje de X. Ángulo cuadrantal. Un ángulo cuadrantal tiene su lado inicial en el eje de X positivo. Quiere decir que va a estar siempre en posición estándar.
¿ok? Y su lado terminal sobre alguno de los cuadrantes del plano cartesiano. O sea, que tiene que estar exactamente encima de uno de los cuadrantes. O sea que si termina en este punto, que sería 90, es cuadrantal. Si termina aquí, 180 es cuadrantal. Si termina aquí, 270 es cuadrantal. Vamos a repasar. Ángulo positivo. El ángulo positivo va en contra de las manecillas del reloj. Ángulo negativo quiere decir que va a favor de las manecillas del reloj. Ángulo en posición estándar, como lo que hemos visto ahora en ángulo positivo y negativo, quiere decir que posición estándar empieza en el origen y el lado inicial está en el lado positivo de la X. Y el lado terminal no importa dónde termine. Ángulo cuadrantal, podemos observar que cuadrantales que terminen en el mismo cuadrante, 90, 180, 270 y el de 360, termina exactamente en los cuadrantes. Recuerden, duda o pregunta me pueden escribir al email